¿Crees que debería haber un lenguaje universal que pueda hablar y entender cualquier persona? No. La lengua es una cosa viva. Es muy difícil explicarlo de otra manera. El idioma se considera que está vivo desde el momento en que todo el mundo participa en su evolución constante. Evoluciona como un ser vivo. Evoluciona como cualquier otra actividad humana. Evoluciona porque tiene el componente vivo que le impone el ser humano. La fabricación de tazas ha cambiado, estoy pensando por las tazas. El baloncesto ha cambiado. Luego, cuando discutimos si Chamberlain era mejor que Karim Abdul-Jabbar o que LeBron James, dices es que es muy difícil comparar porque eran reglas distintas y se jugaba distinto y las tácticas eran distintas. Lo mismo pasa en el fútbol cuando quieres comparar a Pelé con Messi. El idioma es algo vivo y el idioma cambia constantemente. Y cambia de acuerdo a sus necesidades. Cambia de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de los individuos. A los cambios de la técnica, a los cambios del conocimiento y a los cambios de la facilidad de intercambio entre las personas. Por ejemplo, yo he visto un fenómeno muy peculiar. Yo que he visto todo el desarrollo de Internet, porque estuve primero en BBS antes que estar en Internet, y esto es muy, muy interesante. Hay una serie de modismos locales, mexicanos, españoles, argentinos, colombianos, sobre todo esos que he identificado, que de pronto se han transmitido a otros países después de haber estado viviendo en su compartimiento estanco de localismos, ¿no? Llamarle pelis a las películas lo veo ahora mucho en México. Lo de las pelis yo nunca lo había oído en México. Cuando me vine a España pues se llaman pelis, porque hay que ahorrar. La economía del lenguaje ayuda mucho, la necesidad de la economía del lenguaje ayuda mucho a ese tipo de evolución, ¿no? Hay modismos argentinos que escucho con mucha facilidad. Y otra cosa que pasa allí, yo me doy más cuenta, porque me daba yo mucho cuenta con los grupos de escritores, de amigos escritores de toda América Latina que nos reuníamos en la Semana Negra, allá por los años 90, y luego también buena parte del presente siglo. Y claro, pues había cubanos y argentinos y chilenos y uruguayos y mexicanos y aprendíamos a insultarnos en los modismos de todos ellos, ¿no? Y palabras con las que había que tener mucho cuidado porque significaban cosas distintas en cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, ha habido un trasvase de modismos y de formas de hablar y de cuestiones que antes era imposible porque la gente de México se relacionaba poco con los argentinos, pero ahora están juntos en salones de chat, están jugando juntos World of Warcraft, o están jugando cualquier cosa que esté de moda ahora, o mi hijo que juega todavía Fortnite. Están jugando, se están hablando, se están comunicando en Instagram. Oye, me gustó mucho tu fotografía, che, muchas gracias. Y esa ruptura de barreras que implican las redes ha implicado también esos hibridismos del lenguaje. Pero también los lenguajes se aíslan y tienen su propia manera de hacer las cosas. Las dos lenguas que yo sé que se han creado con esa idea, que son el esperanto y la interlingua, tienen poca esperanza de ser adoptadas por la gente, porque la lengua es parte de tu cultura, es parte de todo lo que te rodea. ¿En qué idiomas oyes las canciones? Mira, a mí me gusta muchísimo la chanson francesa. Pero he oído en realidad muy poco de chanson francesa. Me gustan algunas cosas de lo poco que he oído y admiro mucho a algunos cantantes y algunos compositores, pero no es lo mío. El rock es más lo mío. La música en español es más lo mío, porque son los dos idiomas en los que he vivido. Y seguramente hay cosas maravillosas en italiano y en sueco y en serbio, en serbocroata y en ruso y en japonés a las que no tengo acceso. No las convierto en parte mía. Entonces, ese nivel de que naces hablando uno o dos idiomas, y les pasa mucho a los chicos chinos que viven en España, por ejemplo, hijos de inmigrantes chinos, que yo conozco. Alguna vez le pregunté a uno de ellos, le decía, oye, pero tú nunca te confundes porque estás hablando conmigo en español y tu padre te pregunta algo en chino y vas, le contestas en chino y sigues hablando conmigo. Nunca confundes los dos idiomas. Y me miró, debía tener 14 años el chaval, y me miró como diciendo, tú eres imbécil. Pues claro que no me confundo, son dos idiomas. Mi padre habla en chino, contigo hablo en español. Entonces, no creo que el lenguaje universal
sea viable. Lo más cercano al lenguaje universal es el inglés. Nos puede caer muy mal por muchas razones de carácter ideológico, pero mira, es necesario. Y de momento, funciona como lengua franca, como ha habido otras lenguas francas en la historia. Entonces, en este momento, yo, de todos modos, antes de aprender otro idioma, recomiendo aprender inglés y después chino. Mi hijo no me hizo caso, está estudiando francés. Y no había chino, además, en la escuela. De estudiar alemán a francés, prefirió el francés. Pero creo que lo más cercano a una lengua universal es saber inglés. Mira, si sabes inglés, te mueves en prácticamente todo el mundo con cierta soltura, porque siempre habrá alguien que sepa inglés. Advertencia: si vas a Francia, primero trata de hablar en español. Cuando no te entiendan, le dices je ne parle pas français, que significa yo no hablo francés. O cuando eres como yo, que yo creo que hablo francés, pero los franceses no me creen que no. Tenemos ahí una diferencia de opiniones importante. Y entonces les digo, entonces te puedo hablar en inglés, y ya te lo aceptaban los franceses. Pero si llegas hablando en inglés, malo. Tienen este problema es la relación amor-odio con Estados Unidos, la tienen muy marcada en Francia, por lo menos en las épocas en las que yo he estado por allá.